Prepárate para desentrañar un enigma que ha dejado al mundo boquiabierto durante más de 2 décadas. Entra en el oscuro y fascinante universo de Tupac, una leyenda cuya vida estuvo marcada por el éxito, la lucha y el misterio. Hoy vamos a arrojar luz sobre un capítulo crucial de su historia, su misteriosa y conmovedora muerte. ¿Qué se esconde detrás de este enigma? ¿Fue realmente su final o solo el comienzo de un legado aún más grande? Bienvenidos a Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. En el vibrante escenario de los años 90, un icono del hip hop emergió de las calles de Nueva York con una pasión incendiaria por la música y un mensaje que resonaría en las almas de millones de personas. Ese icono era Tupac. Desde sus inicios hasta convertirse en una leyenda viviente, su vida estuvo marcada por el talento, la controversia y un destino que lo llevaría al borde de lo desconocido. Tupac, para quien no lo sepa, fue un influyente rapero, actor y activista estadounidense. Nació el 16 de junio del año 1971 en East Harlem, Nueva York, y creció en diversos barrios de la zona y Baltimore. Es ampliamente considerado como uno de los artistas de rap más influyentes e icónicos de todos los tiempos. Durante su adolescencia, Tupac y su familia enfrentaron dificultades económicas y vivieron en diferentes vecindarios de bajos recursos en Nueva York. A medida que Tupac crecía, se involucró en el mundo del arte y la música, encontrando su voz en el hip hop. Su talento musical pronto llamó la atención de la industria, llevándolo a firmar su primer contrato discográfico. A lo largo de su carrera, Tupac se convirtió en una figura polarizante. Era conocido por su enfoque sin filtros y sus letras provocativas que describían la vida en los barrios marginales, la violencia, la discriminación y las tensiones sociales. Esta autenticidad lo llevó a ser considerado un icono de la contracultura y a conectarse profundamente con muchos jóvenes que también enfrentaban dichos desafíos. Sin embargo, su creciente fama también trajo consigo conflictos y controversias. Tupac se vio envuelto en rivalidades dentro de dicha industria musical, particularmente con artistas de la costa este. Esta enemistad se intensificó y se convirtió en parte de la cultura hip hop de la época, generando con ello tensiones y rivalidades notorias entre la costa este y oeste. Además de su éxito en la música, Tupac incursó en la actuación, participando en películas como Hush and Poetic Justice. Sin embargo, su vida personal también estuvo marcada por enfrentamientos con la ley, incluyendo condenas por diversos delitos, entre ellos abuso. Snoop got 4 million, Dog Pound got 3 million, and we keep going. That means we represent that many votes. If we can represent that many votes, we gotta let these politicians be scared of us. Tupac es sin duda uno de los artistas musicales más exitosos de todos los tiempos, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo. Fue incluido en el Salón de la Fama del Hip Hop en 2002 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017. La revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto 86 de los mejores artistas de todos los tiempos. Su impacto perdura en la cultura musical hasta el día de hoy. El 29 de noviembre del año 1994, Tupac estaba en Nueva York para grabar algunos versos para un mixtape de Ron G. Durante su estancia recibió llamadas del representante musical James Rosenmond, quien le ofreció $7,000 para que pasara por los Quad Studios en Times Square esa noche y grabara un verso para su cliente Little Sam. A pesar de sus dudas, Tupac necesitaba de dinero, aceptó el trabajo. Al llegar al estudio, acompañado de Stretch y otros, 3 hombres iniciaron un asalto a mano armada en el vestíbulo. Tupac resistió, pero fue baleado durante el enfrentamiento. Después del tiroteo, se especuló que el motivo principal detrás del asalto era sin duda acabar con la vida de Tupac. Tras la cirugía de emergencias en el Hospital Bellevue Hospital Center, Tupac dejó el hospital en contra de las órdenes médicas, solo 3 horas después de la operación.
Unos meses después de lo que sería su trágico desenlace, concretamente el 12 de junio del 96, Tupac experimentó otro evento violento que involucró un ataque a tiros fuera del Club 662 en Las Vegas. Si bien en este incidente no sufrió heridas graves, fue una señal inquietante de la creciente violencia que rodeaba su vida en ese momento. Mientras salía del Club 662 tras disfrutar de una velada en compañía de amigos y seguidores, Tupac fue sorprendido por un ataque armado. Este evento exacerbó su percepción de que su vida estaba en constante peligro. Con ello, su sensación de paranoia y preocupación aumentó día tras día, ya que tenía la sensación de ser un blanco fácil. Estos eventos turbulentos anticiparon la trágica noche en septiembre del año 96, que cambiaría la vida de la música para siempre. Only they can answer that question. I have my own opinion, but I wouldn't slander their name like they did mine. I wouldn't say things that I knew, you know what I mean? I believe so. I do believe so. I have proved things that I could say that would back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him. La noche del 7 de septiembre del año 1996, Tupac estaba en Las Vegas, Nevada, celebrando el cumpleaños de su socio comercial Tracy Daniel Robinson. Esa noche prometía ser una celebración festiva, en la que Tupac, como apasionado del boxeo, asistiría al combate entre Buzz Seldon y Mike Tyson. Después del combate, Tupac se unió a Suge Knight en un BMW 700i negro y se dirigieron al Club 662, propiedad de Death Row Records. Este viaje formaba parte de un convoy aún más grande y la noche parecía estar llena de posibilidades. Sin embargo, la vida de Tupac dio un giro inesperado esa noche. Mientras esperaban en un semáforo alrededor de las 11:15, un Cadillac blanco se detuvo al lado del vehículo. En un acto rápido y violento, un ocupante disparó contra Tupac. 4 balas alcanzaron su cuerpo, una en el brazo, una en el muslo y 2 en el pecho. Estas últimas resultaron ser especialmente graves dado que perforaron su pulmón. Tras el ataque, Tupac fue llevado al Centro Médico Universitario del Sur de Nevada y sometido a una cirugía de urgencias. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves y Tupac murió el 13 de septiembre del año 96, sobre las 4 de la tarde. Las causas oficiales de su muerte fueron insuficiencia respiratoria y paro cardiopulmonar, asociado a múltiples heridas de bala. Posteriormente, su cuerpo sería incinerado. La muerte de Tupac sigue siendo un misterio sin resolver. A lo largo de los años han presentado numerosas teorías y especulaciones sobre quién pudo haber sido el responsable de este crimen, pero ninguna ha sido confirmada de manera concluyente. Hasta hace unos días, cuya muerte ha vuelto a ocupar numerosos titulares en todo el mundo. Recientemente, 27 años después del trágico asesinato de Tupac, un giro inesperado ha ocurrido en el caso. El Departamento de Policía de Las Vegas arrestó a un hombre llamado Drew D. Davis, de unos 60 años, acusándolo de asesinato con arma mortal por su presunto papel como líder del grupo que disparó a Tupac esa fatídica noche. Y si esto no fuera suficiente, se burló de las autoridades antes de su detención. Pero ¿quién es este hombre? Originario de Compton, Los Ángeles, fue líder de la pandilla Southside Compton Crips. En 2019 publicó Compton Street Legends, unas reveladoras memorias que detallan su ascenso en la jerarquía de pandillas y su participación en un imperio multimillonario de drogas. También intentó organizar recorridos por el Strip de Las Vegas, reviviendo la noche del tiroteo fatal de Tupac. Según los informes de la US Sam, Keith D., autodenominado Gangster, era conocido por burlarse y mofarse de la policía durante varios años. Según la policía, Davis fue el cerebro detrás de la operación y orquestó el plan que llevó a cabo el ataque. Este acto de violencia se cree que fue una represalia por una paliza que los acompañantes de Tupac le habían propinado a Orlando Anderson, su sobrino, en el Grand Garden Arena la misma noche. Este ataque anterior había sido motivado porque Anderson había intentado robar al grupo de Tupac en un incidente previo. Las imágenes de seguridad del hotel mostraron a varios hombres atacando a Anderson. Entre estos agresores se encontraban Marion, cofundador y entonces director general de Death Row Records. Este incidente desencadenó un ajuste de cuentas, ya que Davis, Anderson y otros 2 individuos armados perseguirían a Tupac esa misma noche mientras viajaba en un BMW conducido por Marion. En medio de la noche, en una intersección, como mencionábamos antes, un Cadillac blanco se detuvo junto al vehículo y un ocupante disparó rápidamente a Tupac.
Ahora sabemos que Davis, Anderson y otros 2 individuos formaron parte de dicho ataque. En una reconstrucción detallada de los eventos, Davis admitió que había llevado el arma implicada en el tiroteo y que Anderson era uno de los ocupantes del vehículo. Sin embargo, Anderson negó cualquier participación en el crimen en su momento y falleció en el año 1998. Iffy D admitió públicamente que su participación en el asesinato al proporcionar el arma que se utilizó en ese fatídico tiroteo. No solo admitió su implicación, sino que también se jactaba de ello, mostrando una actitud de desprecio hacia las autoridades. Según fuentes, se sabía que este hombre alardeaba de su papel en dicho asesinato y menospreciaba la posibilidad de enfrentar consecuencias legales por ello, diciendo que la policía no va a hacer una mierda en relación con su arresto. Cabe destacar que hizo su primera admisión pública sobre su relación con el asesinato en el año 2018, luego de ser diagnosticado con cáncer. Sin embargo, su declaración no pudo utilizarse como evidencia debido a un acuerdo de oferta. Este tipo de acuerdo impide que las declaraciones del sospechoso se utilicen en su contra. Incluso en unas memorias en el año 2019, Compton Street Legend afirmó estar en el automóvil desde el cual se dispararon las balas. El fiscal describió a Davis como el comandante en el terreno que ordenó la muerte de Tupac. Durante un registro en su casa, las autoridades confiscaron dispositivos electrónicos, incluyendo tabletas, un iPhone y 5 ordenadores, junto con USB, discos duros, fotografías y una revista sobre Tupac. La policía buscaba notas, escritos y otros documentos relacionados con programas de televisión, documentales, episodios de YouTube, manuscritos de libros y películas sobre el asesinato de Tupac. El interés renovado en el caso surgiría ya en el año 2008, debido precisamente a esas confesiones públicas de Davis y la nueva información que proporcionó. Además, cabe destacar que también participó en un documental de Netflix ese mismo año, precisamente sobre el asesinato de Tupac, y posteriormente publicaría dichas memorias. Sus afirmaciones públicas sobre su participación en el asesinato sin duda contribuyeron a reactivar la investigación y llevaron a su arresto. Los investigadores consideran esto como un intento final de resolver el caso y presentar cargos penales, es decir, que se metió él solito en prisión. Shot 5 times in jail for a crime I didn't commit. While every other black person, whoever they was fucking babies in the ass or killing bitches and cutting them in 50 pieces, these niggas got support. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más sobre este misterioso criminal. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.